Bueno, chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a dar continuidad a lo que sería nuestra segunda etapa. Y este quedó pendiente la parte de función exponencial, pero aplicado a problemas de dos tipos. Vamos a dar los problemas, dice, en cuanto al de crecimiento o crecimiento, esto está en la página 44. Dice, aplicación de las funciones exponenciales. El crecimiento o crecimiento exponencial es característico de ciertos fenómenos naturales. Se aplica en el crecimiento poblacional, en el interés de dinero acumulado, en la desintegración radiactiva, entre otros, ¿verdad? Dos tipos de casos lo que vamos a dar hoy. El caso uno, que es en cuanto a interés. Les cuento bien que en este caso es a interés compuesto, que esto se da en matemática financiera. En la universidad mismo, yo cuando voy desarrollando, lo tomo este ejercicio en base, y esto está en base a la función exponencial por esto, porque acá está elevado a la t. Entonces, esto es utilizado, la función exponencial es utilizada a interés compuesto. Y también interés continuo. Hay una parte en economía que se utiliza como interés continuo o en este caso el que está aplicado en el libro, en el material de alianza, la desintegración radiactiva, que esto sería más para el área de lo que es biología y todo lo demás, ¿verdad? Pero las fórmulas son similares. Acá tengo la fórmula que es a interés compuesto, que es lo que vamos a utilizar, y esto sería para la desintegración radiactiva, que es similar si no cambia las nomenclaturas para interés continuo, ¿está? Entonces, para el interés compuesto, ¿qué yo tengo que conocer? Tengo que conocer la fórmula y está, vale la redundancia, tiene las siguientes características. El C sub 0 en la fórmula es el capital inicial de algo que, por ejemplo, cuando yo me voy a un banco o voy a depositar un dinero, ese es mi capital inicial cuando voy metiendo dentro del banco. Entonces, ese sería mi capital inicial. Cuando yo deposito eso dentro de un banco, ¿verdad? Mi capital inicial. La I es la tasa de interés que me van a calcular o me van a dar por esa plata, ¿verdad? Es algo que me cobran a mí. De repente yo hago un crédito, me dan ese crédito, ese sería mi capital inicial, por decir, porque me dan a mí de acuerdo al banco, ¿verdad? Mirando del lado del banco, ¿verdad? Y el interés es el monto que me cobran, ese interés que me cobran por el uso de esa plata, ¿verdad? O al revés, cuando yo deposito mi dinero, mi plata, mis ahorros en un banco, me dan un interés porque yo les doy esa plata y están trabajando por él. Entonces, un interés me dan y me devuelven, ¿verdad? Un poquitito más de interés, o sea, me dan, me restituyen. También tenemos T. T es el tiempo en que ocurre este ejercicio. En 2 años yo deposito o en 3 años retiro un crédito, dependiendo o si voy a depositar o si voy a traer para usar un crédito, el dinero. Y capital final es lo que al final yo, por ejemplo, de cuando yo deposito esta plata y dentro de 2, 3 años retiro, ¿cuánto es lo que saco? Obviamente no va a ser más igual al inicial que el final. El final tiene que ser un poco, obviamente tiene que ser más. Lo mismo ocurre cuando saco un crédito, cuando hago un préstamo. Obviamente yo devuelvo mucho más al banco porque usé esa plata, ¿verdad? Entonces, estos son los datos que ustedes tienen que manejar para poder hacer los ejercicios que están en el libro, ¿está bien? Capital inicial es C sub 0 y es la tasa de interés. Esta tasa de interés va a estar siempre en porcentaje, generalmente está, vamos a ver, no veo, sí que esté en porcentaje. Pero sí, está en porcentaje. En porcentaje está la I, generalmente van a estar en porcentaje. Y ustedes tienen que dividir entre 100 y van a trabajar en decimales para hacer el ejercicio en este caso. R representa un valor donde les puede dar mensual, trimestral o lo que sea, ¿verdad? Pero eso dependiendo del ejercicio les voy a ir mostrando, ¿verdad? Entonces lo que usted principalmente tiene que saber es capital inicial, y la tasa de interés que va a estar en porcentaje, el tiempo en el que transcurre y el capital final. Para el interés continuo o desintegración radiactiva, esto es más para el área de biología, voy a tener lo mismo, casi las mismas características, pero acá masa inicial vamos a hacer MO, va a ser MO. La A es una constante entre 0 y 1, entonces no va a ser muy grande y va a ser un número, me dice, va a ser una constante. Esta A va a ser un número.
va a estar entre 0 y 2, según dicen, ¿verdad? Pero puede ser más. Y T el periodo de tiempo. Y la M masa final o total. Este sería el resultado. Se dan cuenta que es casi lo mismo. La diferencia está en que acá I más 1 más I tengo acá. Y acá tengo una constante. Esa es la diferencia que hay entre ellos. Pero esto es lo que ustedes tienen que manejar para poder hacer los problemas. Ahora vamos a hacer un ejemplo de cada uno, ¿sí? El primer ejemplo es sobre interés compuesto. Y lo que primero debo hacer es hallar cada uno de los datos que me da el ejercicio. En este caso voy a sacar los datos para el ejercicio. Datos y hago. Se coloca un capital de 5 millones al 3% trimestral. Se coloca, dice. Se coloca, no se dice dónde, pero se coloca, suponemos que en un banco. Entonces va a ser mi capital inicial, 5 millones. 5 millones de guaraníes. Se coloca un capital de 5 millones al 3% trimestral y es 3% trimestral. ¿Cuál sería el capital al cabo de 3 trimestres? Me pregunta en 3 trimestres. Tiempo, 3 trimestres. Hay una característica que no les dije en el ejemplo cuando estaba explicando, es que el tiempo y la tasa de interés deben ser iguales en tiempo. El interés debe ser trimestral y el tiempo debe ser trimestral. Si este era anual, este tenía que ser anual. Si este mensual, este debería ser mensual. Siempre deben ser en la misma unidad de tiempo. No se puede trabajar si son diferentes tiempos. Entonces me dice, ¿cuál sería el capital al cabo de 3 trimestres? Me está pidiendo el capital final. CF, voy a ponerle, o el capital total, ¿verdad? Este es lo que me pregunta al cabo de 3 trimestres. Ese primero es lo que me pide, porque después hay otra pregunta. Vamos a ver después eso. Entonces voy a usar la fórmula CF es igual a C sub 0 por 1 más I por T. Una cosa también que tienen que tener en cuenta es que el interés acá es 3% trimestral. No se puede efectuar con porcentajes. Por eso hay la fórmula decía R sobre 100 es igual a I igual a R sobre 100. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que hacer es sacarle el porcentaje y trabajar simplemente en decimales. Entonces, ese es lo que hay que hacer sí o sí. No se puede trabajar con porcentaje. Entonces, acá va a ser CF es igual a, y capital inicial va a ser 5 millones por 1 más 0,03. Ahí ya cambié. Y el tiempo, 3 trimestres. CF es igual entonces, y reemplazo, calculo todo esto y me sale, a ver, 5 millones por 1 más 0,03 exponente 3. 5.463.635 sale mi calculadora, pero en el libro está 37. Se va por el tema de la calculadora nomás. 5.463.635 me sale a mí, guaraníes. Entonces, ¿qué pasa? Que al cabo de 3 trimestres yo voy a retirar esta cantidad de dinero, ¿está bien? Al cabo de 3 trimestres, entonces yo voy a retirar esta plata. Acá es lo diferente, acá 7 me sale en el libro, sale 7 en el libro, por mi calculadora me sale 5 por el tema de la calculadora que es viejita. Luego de eso me dice una pregunta, ¿y qué se retira? ¿Y si se retira en 14 meses? Acá el tiempo es en 14 meses. Recuerden que yo les dije que estaba en trimestres mi tiempo y también acá mi tasa. ¿Cómo yo puedo hacer para que cambie a meses mi tasa? Porque yo tengo acá 3 trimestres. 3 trimestres es cada 3 meses y este es 14 meses. Entonces lo que yo quiero hacer es que llegue a ser trimestres esto. Entonces simplemente lo que voy a hacer es una división. Voy a hacer 14 meses dividido 3 trimestres. ¿Cuántos trimestres voy a tener aproximadamente en 14 meses, verdad? Entonces hago la división y me sale con decimales. 14 dividido 3 me sale 4,6666.
Yo podría utilizar todo la fracción y aplicar directamente esto en la fórmula, que también me tiene que salir el ejercicio igual. Esto voy a borrar y acá voy a hacer tipo A y acá va a ser B. Entonces yo puedo aplicar este directamente, así 14 sobre 3 y trimestres. Así. ¿Por qué? Porque dividí entre 3 para saber cuántos trimestres tengo. Entonces hago CF va a ser 5 millones por, lo único que cambié el trimestre, 14 sobre 3. No, este va a ser el mismo, perdón, 0,03. El tiempo es lo que cambié, es 14 sobre 3. Entonces CF, vamos a ver qué tanto varía con respecto a lo que te dice en el libro. Va a ser 5 millones por 1 más 0,03 exponente y pongo 14 sobre 3. Todito sin sacar, me salió 5.739.539. 539. Me varió un poquitito. Me varió un poquitito. Entonces vamos a cortar nomás en decimales. Esto me va a salir. Vamos a ver si me sale porque mi calculadora lo es viejita. Este es 4,67 puso el libro para utilizar. 4,67. Entonces acá vamos a usar 4,67. Probé nomás para saber cuánto sale en fracciones para no cortar en decimales porque acá se redondea. Este se redondea pues. 4,67. 666 era, pero van 7. Entonces vamos a ver, 5 millones por 1 más 0,03 exponente 4,67. Y ahí sale sí el resultado del libro, 5.740.105. 5.740.105 guaraníes. Entonces, en este caso, pudimos resolver lo que es en cuanto a interés compuesto. Para interés compuesto, yo tengo que saber identificar mi capital inicial, mi interés, mi tiempo, mi capital final es lo que yo voy a retirar. Siempre el capital inicial es menor que el capital final, obviamente, porque esto es la inversión y esto es lo que yo saco del banco, por decir, ¿verdad? Siempre tiene que la tasa de interés y el tiempo tiene que estar en la misma unidad de tiempo, trimestre, trimestre. Acá, por ejemplo, por trimestre sacamos esta cantidad, aplicamos en la misma unidad de tiempo. Acá lo que hicimos es que este tiempo mudamos a trimestre. Este 4,67 trimestres serían en 14 meses, ¿verdad? Cortamos y convertimos en trimestres. Entonces, eso es lo que hice en este caso. Espero que entiendan, no es complicado, pero hay que tratar de resolverlo en base a funciones exponenciales para interés compuesto. Vamos a hacer ahora el otro caso que es para la parte de desintegración radiactiva, no sé qué es el área de salud. En el siguiente ejemplo, chicos, vamos a dar el ejemplo de la desintegración radiactiva, del decrecimiento exponencial. Esto, como les digo, ya se utiliza más en química, en carreras como química, la parte de laboratorio y demás. Vamos a tratar de hacerlo lo más comprensible posible. La fórmula que nosotros vamos a utilizar es esta. M es igual a MO, la masa inicial, por A, en este caso, por la exponente era, a ver, la exponente era D. Bueno, nosotros vamos a ver en base a lo que nos dice el ejercicio acá, ¿verdad? Dice, 1 gramo de estroncio ahí está al lado lo que sería un estroncio. El estroncio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es el SR en la tabla periódica, ¿verdad? Y su número atómico es 38. Es un metal alcalino de color plateado dúctil, maleable y reactivo que se oxida al contacto con el aire. Se utiliza en la fabricación de fuegos artificiales, entre otros. O sea, eso sería el estroncio, ¿verdad? Bueno, entonces nos dice, 1 gramo de estroncio se reduce a la mitad en 28 años. Por la mitad se reduce. Si en el año 2010 teníamos 40 gramos y tomamos como origen del tiempo al año 2010, entonces me dice que los datos, todo esto inicia
en el 2010. Ese vamos a tomar como parámetro. Entonces, a partir de ahí, ¿verdad? Y dice que la cantidad de, perdón, si en el año 2000 teníamos 40 gramos, en ese año, ¿verdad? Teníamos 40 gramos de ese metal. Este 40 gramos sería mi masa inicial. Este sería mi masa inicial, el 40 gramos, ¿verdad? 40 gramos, entonces sería mi masa inicial. Luego me dice, y tomamos como origen el tiempo 2010. O sea, aclaro, ¿cuántos gramos quedará para el año 2030? Este sería para el 2010, el inicial, pero me pide la masa me pide saber la masa para el 2030. Ahí yo puedo sacar también el tiempo que entre el 2030 y 2010, ¿cuántos años es? 20 años, ¿verdad? Ahí puedo sacar ya. Ya tengo el tiempo, ahora me falta la A. ¿Cuál sería la A para mí? En este caso se dice que 1 gramo de estroncio se reduce a la mitad en 28 años. Entonces, si yo tengo 1 gramo, me dice acá, 1 gramo sería A, pero en este caso me especifica que se reduce por la mitad en 28 años. Ese es el dato que tengo. Entonces yo lo que voy a utilizar es al final A igual a 1/2, que sería la mitad, 0,5. Porque me habla de que este metal se reduce en 28 años en la mitad. Entonces A ya sé que es también 0,5 en este caso. Y el dato que tengo es que en 28 años eso ocurre. ¿Está? Entonces, estos son mis datos. El inicial, este es lo que me pide en 20 años. Ya. Vamos a reemplazar entonces. Tengo acá masa igual a la masa inicial por A por el tiempo. Sí. Entonces digo, la masa va a ser igual a 40 gramos por 0,5, me dice que se reduce. Y en este caso tengo que tener en cuenta que me dice que en 28 años se reduce. Entonces yo tendría que hacer en un tiempo establecido en 28 años es lo que yo voy a tener que ver. Yo no sé, yo tengo un tiempo de 20 años, lo que me pide es saber cuánto va a quedar para el 2030 la masa. Pero yo tengo el dato que cada 28 años se reduce por la mitad. Entonces, esto no puedo dejar de poner en el denominador. ¿Está bien? Luego, tengo que reemplazar ese 20, este T, en 20, ¿está? Porque en 20 años yo quiero saber cuánta masa me va a quedar para el 2020, en 2030, perdón. Entonces, la masa va a ser 40 por 0,5 y acá va a ser 20 sobre 28. Y ahí la masa voy a sacar con la calculadora. Voy a trabajar. Vamos a ver cuánto me sale. Yo trato de hacer directo porque ahí está por parte en el libro. 0,5 exponente dividido 20 dividido 28. Me sale 24,380 me sale a mí por calculadora. Ahí en el libro está 356. 24,380 sería en mi caso en cuanto a los gramos que van a quedar, gramos para el 2030. Este mecanismo es el método más largo porque ahí les muestra en el libro un método un poco más complicado donde se tiene que bajar el logaritmo y todo lo demás para poder quedar esta t solamente y este valor cambia. Pero yo prefiero que ustedes hagan los datos completos, identifiquen en este caso este valor que yo sé que es complicado, pero hay que tratar de identificar, como por ejemplo acá 1 gramo de estroncio nos dice que se reduce en la mitad. La mitad puede, 1 dividido 2 es 0,5 en decimales. Este dato es lo que acá coloqué en la A, que es en 28 años se reduce por la mitad este estroncio, este metal, ¿verdad? Entonces, puse el tiempo dividido 28, porque 28 años se reduce. Entonces, dividí entre 20 años, que es la diferencia en que quiero conocer. Cuando yo al inicio, en el 2010, tenía 40 gramos de ese metal, pero quiero saber cuánto voy a tener en el 2030 si pasan 20 años, ¿verdad?
Entonces, por eso reemplacé y me sale esto. Acá hay una pequeña diferencia en los decimales en cuanto al resultado. 24,3 me sale, acá 80 me sale más mucho, acá salió 56 en el libro. Es muy poco la diferencia, yo creo que igualmente el resultado no varía tanto porque la parte numérica, o sea, la parte entera, es la correcta, ¿está? Bueno, espero que les sirva, está un poco complicadito, pero cualquier cosa, estamos a las órdenes para escucharles, ¿sí?